Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Continuamos con estos encuentros virtuales en torno a la hermenéutica y por supuesto a la pastoral bíblica. Vamos a detenernos en esta ocasión en tres momentos que son de estudio, donde nosotros no solamente tenemos la Biblia, sino que la usamos, investigamos, nos damos cuenta cuán útil es como herramienta pedagógica en la pastoral. Vamos a detenernos en tres aspectos: el estudio personal, la catequesis, vista quizás desde la pastoral infantil y juvenil, y en un tercer momento vamos a indicar las pautas para un estudio teológico bíblico. Vamos entonces a comenzar. Veíamos cómo nosotros la última clase nos quedamos en la celebración de la palabra y en la homilía. Hicimos un ensayo para darnos cuenta cómo tiene que ser una celebración de la palabra mejor preparada. No tanto hacer como relaciones de fe, que es lo que muchas veces nosotros usamos los agentes de pastorales. Simplemente hacemos relaciones de la fe que no se contradice y muchas veces dejamos el texto de lado. Esta parte para nosotros ya nos va quedando claro que la fuente hay que ir a la fuente, hacer un análisis serio, bueno, con método, y después nosotros a partir de ahí vamos ampliando nuestra comprensión del dato revelado. Veamos entonces estos tres momentos que hemos dicho, tanto el estudio personal, la parte catequética y la parte teológica. La ley Verbo, el número 25, dice así: es necesario leer y estudiar asiduamente la Escritura. Dice leer y estudiar, es decir, ya que nosotros tengamos el hábito de leer, ya es muy importante. Pero es más importante que nosotros leamos las fuentes de ese libro, que no solamente es algo. Nosotros estamos ante alguien. Toda la Biblia, decíamos en su momento, se sintetiza en una persona, en la persona de Jesucristo. Una lectura acorde al Espíritu, por tanto, requiere al menos tres momentos importantes: la profundidad, el diálogo y la contemplación. Cuando eso que nosotros vamos estudiando no solamente nos transforma la mente, también entra al corazón y nosotros vamos haciendo nuestro lo que está donde Dios realmente quiere que nosotros nos convirtamos desde las emociones de su Espíritu. Se requiere una lectura que nos lleve a conocer a Cristo, porque decía San Jerónimo: desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Y vemos algunos aspectos muy prácticos que este curso debería emerger como propósito para el futuro. Ya nos vamos dando cuenta, por ejemplo, que necesitamos tener un grupo bíblico para los agentes de pastoral responsables de la parroquia. Es importante también que nosotros usemos las lecturas diarias que se nos facilitan en EPREX, en los diferentes misales que tenemos, y por supuesto hemos de fundamentar bíblicamente mejor la catequesis. Muchas veces los textos catequéticos simplemente colocan citas, diríamos como añadidos. En cambio, cuando nosotros hacemos un análisis serio, buscamos, por ejemplo, el tema que queremos impartir y entramos a la Sagrada Escritura, hacemos una búsqueda de las recurrencias bíblicas, nosotros desde ahí vamos a darnos cuenta que es otro el planteamiento. Eso replantea todos los contenidos que muchas veces son así, son analogías de la fe, no tanto profundizaciones en el dato revelado. Hemos de incentivar también la formación bíblica de los laicos. Cuanto mejor nos formemos, mejor. Y en esto es importante no solamente hacer introducciones, es necesario el contacto directo con el texto.
Tantas veces nosotros en los seminarios nos han dado grandes introducciones en todas las partes del Antiguo y Nuevo Testamento, pero el contacto directo, el uso directo, pocas veces lo hemos tenido. Y por supuesto, esa última afirmación, la Biblia es alguien con mayúscula, alguien que nos lee y nos conoce. No solamente que nosotros agarramos el texto y lo estudiamos. Ese texto mismo a nosotros nos interpela, nos llama, nos invita, nos exhorta, como normalmente hace el Hijo de Dios. Bien, este planteamiento ya estamos cruzando tanto la pastoral bíblica como la parte de la hermenéutica bíblica. Decíamos que una pastoral bíblica seria no solamente hace el método de decir, interprételo como usted quiera, o porque ya tiene cierto tiempo de ser agente de pastoral, usted ya tiene formación. No basta eso. Es importante usar la metodología, tanto para los laicos como para nosotros los ministros ordenados. Veamos entonces esta parte del 25º domingo que vamos a celebrar. Aquí ya tenemos subrayado, digamos, la estructura de todas las 4 lecturas del domingo 25º. Las moniciones recogen lo esencial de esa lectura que hemos descubierto como la estructura, el esqueleto de ese pensamiento revelado. Veíamos en el Evangelio del capítulo 16 de San Lucas, como el versículo último, que es el versículo 16-13, nosotros veíamos que se recoge como lo central en torno a la enseñanza de Jesús. Jesús se está dirigiendo a sus discípulos. ¿Qué les enseña? Él está enseñándole a ellos que muchos de ellos son sencillos. Y frente a ellos tienen a los escribas y fariseos. Ya nosotros vamos a darnos cuenta que después de este capítulo, en la siguiente unidad literaria, San Lucas va a poner de manifiesto cómo los fariseos y escribas les gusta el dinero. Para entrar a ese tema, aquí Jesús dice esta parte última que es como interesante y es paralela con otro texto de San Mateo. Ningún siervo puede servir a 2 amos, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. Y dice así, ¿verdad? No podéis servir a Dios y al dinero. Esta parte para nosotros es importantísima. Cuando nosotros la entendemos, entonces nos damos cuenta que estamos ante una opción radical propia del discípulo de Jesús. Vamos entonces a entrar en materia. De esto que tenemos acá, que supone un análisis literario, nosotros vamos a entrar. ¿En qué nos vamos a fijar? Nos vamos a fijar en la última parte que está acá. Para esto, vamos a ir a la Biblia Clerus, que es nuestro instrumento digital más accesible, y vamos a entrar en esta parte. Si te fijas acá, yo sobre el texto griego, dice acá, mamona, dice ese término. ¿Qué es mamón en su acepción original? Es un dios fenicio. Es el nombre que se le da cuando San Lucas habla del dinero y de la riqueza. Cuando nosotros entramos, aquí te presento los diferentes momentos de la búsqueda. Cuando uno clica arriba, busca la lupa para buscar, entonces se presenta esta secuencia. Y nosotros vamos a ir a la parte donde dice en el texto bíblico, para que el motor de búsqueda nos señale dónde es que se aparece ese término en todo el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros entramos, el dato que nos revela es el siguiente. Aparece en todo el Nuevo Testamento 4 veces. 3 veces aparece en nuestro capítulo 16. Y una vez aparece en Mateo 6:24. Vamos a darnos cuenta que el versículo 6:24 de Mateo con Lucas 16:13 son 2 textos paralelos. Veamos entonces, fíjate lo que he hecho. He entrado, cliqué en esta parte de acá, de mamona, lo cliqué, inmediatamente me tira a la búsqueda. Y cuando yo clico al final buscar en el texto bíblico,
me arroja estos 4 resultados. Es decir, aparece 4 veces en el Nuevo Testamento. Ese es el contexto de este término mamona. Bien. Cuando nosotros entramos, aquí coloco el texto original. ¿Por qué? Porque eso nos permite ver los más y los menos. Dice así en griego: Udinase seo dulewein kai mamona. No, y eso se traduce a la Vulgata así: non potestis Deus servire et mamone. Dice así. Que eso se traduce, en el caso de nuestro texto, dice: no podéis servir a Dios y al dinero. Mamona en griego tiene 2 traducciones. Puede ser traducido por dinero o puede ser traducido por riqueza. En nuestro caso vemos que el autor litúrgico, el que interpreta o que nos traduce el texto litúrgico, lo que elige es dinero. Veamos a ver entonces. Con la búsqueda nosotros vamos a lograr ver el contexto bíblico, dice acá, sobre cualquier término que necesitamos profundizar. Vamos a buscar lo que te he presentado, vamos a descubrir los contextos. Para nosotros católicos es importante el texto con el contexto. Si nosotros nos quedamos solamente con el texto, manipulamos el texto que decimos, la interpretación. Para evitar esas manipulaciones interpretativas, son importantes los contextos, porque la Biblia nunca se contradice. Esto es importante para nosotros los católicos. Bien, entonces hemos buscado y hemos encontrado recurrencias bíblicas, 4. Recurrencia significa cuántas veces se repite un término. Y hemos encontrado en esas 4 recurrencias, 2 de esos textos son paralelos. Entonces, cuando nosotros entramos, voy a ampliar un poquito para que tú te des cuenta. Nosotros vemos lo siguiente: aparece unas 2 primeras citas, aparece así. Es Lucas 16:11, después tenemos Lucas 16:9. Son 2 citas donde aparece el término, precisamente ahí aparece mamona. Nosotros vemos allá en la parte de arriba, dice ahí, y lo pone justamente del siguiente modo. Dice dinero injusto. Tanto en el versículo 9 como en el versículo 11, dice así, ¿verdad? Dinero injusto, traduce así, lo pone a la par. Hay un dinero que es un dinero justamente ganado y hay otro dinero que es fruto de malas administraciones, o muchas veces fruto de quebrantar el 7º mandamiento de la ley de Dios. Cuando uno baja después, el versículo 13, que es el nuestro que estamos viendo, dice algo muy interesante cuando nosotros volvemos. Solamente voy a poner el texto todo para que lo veas. Dice entonces esta parte de Lucas 16:13 y de Mateo 16:24. Son 2 textos paralelos. Son textos idénticos. Solamente hay una variante donde te he puesto en celeste el término. Lo único que añade San Lucas respecto a Mateo es criado. Dice: ningún criado puede servir a 2 señores. Como dice San Mateo, nadie puede servir a 2 señores. Ahí varía. Dice después, dice San Lucas: porque aborrecerá uno y amará al otro. Como sigue traduciendo San Mateo, porque aborrecerá uno y amará al otro. Es idéntico. Y termina: o bien se dedicará uno y despreciará al otro. En ambos casos es lo mismo. Y remata la enseñanza: no podéis servir a Dios y al dinero. Ahí nosotros encontramos exactamente 2 textos idénticos. Esos textos bíblicamente se llaman textos paralelos. Bien, de este acercamiento inicial, fíjate bien, hemos entrado en la Biblia Clerus, hemos buscado, hemos encontrado 4 citas del contexto del Nuevo Testamento. ¿Qué podemos decir sobre ese dato? San Lucas dedica una unidad literaria a los versículos 9 al 12 sobre el eje transversal del término griego-latino mamona, que se traduce en este caso por dinero. En el versículo 13 tiene un paralelo con Marcos 6:24.
Es interesante el contexto inmediato de Mateo 6:24. ¿Qué es lo que aparece antes de 6:24? El ojo, lámpara del cuerpo. Fíjate que es interesante. Es decir, si tu ojo es bueno, es sano, ¿a qué se refiere? A la generosidad. Cuando el ojo es malo, es decir, el ojo está nublado por el pecado, eso se llama la tacañería. Eso es antes de este pasaje donde se dice no podemos servir a Dios y al dinero. Y aparece, por supuesto, eso después aparecerá el abandono de la providencia. Como San Mateo nos invita a que nosotros confiemos en la providencia. Es importante entonces la relación discipular. El discípulo de Jesús siempre confía en Dios y se desprende voluntariamente. Esa radicalidad nosotros vemos que es propia de los primeros cristianos. Dice después entonces, lo único que varía en estos textos paralelos del versículo 13 y el versículo 24 de Mateo es el término criado. La expresión dos señores que aparece precisamente acá, ¿verdad? Es bien interesante cuando vemos esta parte de que nadie puede servir a dos señores. Dice así, este señor, ¿cuántas veces aparece en toda la Biblia? ¿Cuántas veces aparece el término señor? Aparece 8.602 veces. Esas veces se refieren normalmente, fíjate bien, voy a decir esto, de esas 8.602 veces, 1.908 veces aparece en el Pentateuco. Y en los 4 evangelios aparece 254 veces. En Lucas, de esas 254 veces, aproximadamente la mitad aparecen en San Lucas. Es decir, la alusión al Señor en el lenguaje hebreo, Señor traduce la palabra Adonai, que es el tetragrama, el nombre de Yahvé. Yahvé se traduce por Adonai, normalmente los judíos dicen Adonai, y eso se traduce al griego por Kyrios, eso significa Señor. Por tanto, cuando dice la expresión dos señores, de hecho nosotros podemos decirlo desde el lenguaje judío. No podemos servir a dos dioses, solamente hay un Señor. De hecho, a Jesús resucitado nosotros vemos que se le llama el Kyrios. Decimos, por ejemplo, Kyrie eleison, Señor ten piedad. Christe eleison, Cristo ten piedad. Kyrio, por tanto, indica la divinidad. Pero nosotros sabemos en el lenguaje católico que solamente hay un Dios, no puede haber otro. Entonces, ¿qué hace en un primer momento Jesús? Nos dice, tú si vas a ser discípulo mío, debes darte cuenta que soy solamente tu Señor. Los bienes de la tierra, especialmente los materiales, el dinero, la riqueza, no tienen que captar tu atención de tal manera que le sirva más al dinero y me sirva menos a mí. Debes tomar una opción radical en tu vida. Esta opción radical nosotros vemos que es constante. Eso en cada momento hacemos esa opción. Seguimos entonces estudiando. Vemos que esta interpretación o hermenéutica católica es necesario que nosotros la confrontemos con la tradición y con el magisterio. Aquí vuelvo a retomar un texto del Papa Benedicto del año 2007, donde el Papa dice así sobre el término mamona. Dice, dinero, mamona, es de origen fenicio y evoca seguridad económica y éxito en los negocios. La riqueza se presenta como el ídolo al que se sacrifica todo, con tal de lograr el éxito material. Esta parte, cuando nosotros la escuchamos, vemos que es el gran Dios del siglo XX y XXI. Es así. Y dice después, este éxito económico se convierte en el verdadero Dios de una persona. Tantas veces nos damos cuenta que ese es el drama. Cuando la gente quiere realmente seguir a Jesús y no deja esa esclavitud que realmente es muy adherente, basta que nos demos cuenta del pecado de avaricia. La avaricia es uno de los grandes pecados capitales de los 7. ¿Por qué atrae tanta fuerza a ese Dios? Porque realmente tiene un poder de adhesión tremendamente fuerte. Dice así, por consiguiente, es necesaria una decisión fundamental
Para elegir entre Dios y Mamona, es preciso elegir entre la lógica del lucro y la lógica del compartir y la solidaridad. Si nosotros somos discípulos, Dios nos llama a ser solidarios, a compartir. Eso no significa quedarnos en la calle, ser generosos. Ya esa parte nos está invitando a no apegarnos, a saber dar y darnos. Eso es importante. Entonces, cuando nosotros vemos que la lógica del lucro, que es la del egoísmo de la carne, eso lo que hace es que aumenta la desproporción entre pobres y ricos. Ese es el drama del siglo XX y XXI. Nosotros hemos tocado como hay demasiados pobres en este tiempo. Dios no quiere eso, Dios quiere la dignidad de toda persona humana. Y después dice, ¿cómo nosotros podemos corregir esa ruta y orientarla hacia un desarrollo equitativo? Eso lo hacemos nosotros cuando somos solidarios y le damos una gran importancia al bien común de todos, contribuyendo nosotros con nuestros talentos y dones y lo que tenemos al bien común. Dice luego el Papa Benedicto, la decisión es decidir entre el egoísmo y el amor, entre la justicia y la injusticia, en definitiva entre Dios y Satanás. Ya eso para nosotros es de fondo. Tiene que ver con nuestra fe, definitivamente tiene que ver con lo que creemos. Cuando nosotros realmente tenemos una fe sincera, escuchamos la voz del Hijo de Dios, Él mismo nos va a dar el ejemplo de cómo Él, siendo rico, se hace pobre, dice San Pablo, para enriquecernos con su pobreza. Ese es el secreto y el gran mérito de esta virtud. Continúa el Papa, dice, es necesario saber hacer opciones fundamentales, estar dispuestos a renuncias radicales, si es preciso hasta el martirio. Cuando la persona es consciente de su fe, no antepone eso, no se vende, no se corrompe, sabe que no puede ser cómplice de las cosas que no están bien. Eso muchas veces chocará con el ambiente y por eso el mejor testimonio es cuando un católico realmente convencido es honrado, honesto y justo. Y sobre esto, sirve únicamente a Dios. Y dice, para amar como Jesús, que llegó incluso al sacrificio de sí mismo en la cruz. Este pasaje es lo que el Papa Benedicto aclara sobre la relación del cristiano católico, del discípulo de Jesús, con el dinero o con la riqueza. Bien, cuando nosotros vemos esta parte, nos damos cuenta que estamos ante un verdadero, el Dios verdadero. Ese sí es un ídolo actual, el ídolo dinero. Esclaviza bajo la mentira aparente del éxito material, económico, la seguridad económica, eso es lo que se nos vende. El mercantilismo actual, eso es lo que nos vende por todos los medios. Entonces, siendo el camino para vencer esta esclavitud, el compartir y la solidaridad. Cuando nosotros aprendemos a salir, y eso es amar, cuando nosotros salimos de nosotras y nos damos, es entonces cuando nosotros nos sacudimos esta esclavitud. Bien, este primer momento lo hemos dicho que es un estudio personal. He hecho 2 pasos. Primero, he buscado el contexto del Nuevo Testamento. De ahí emergen varias cosas interesantes. Después he hecho lo siguiente. He cotejado la primera interpretación con el dato del Papa Benedicto en el año 2007. El Papa Benedicto, el 23 de septiembre de ese año, interpreta toda la liturgia de la palabra que nosotros vamos a celebrar el próximo domingo. Y es muy interesante lo que él recoge. Bien, esto es el estudio personal. Cuando nosotros vamos estudiando y vamos investigando, no solamente leemos el Evangelio del día, sino que queremos ahondar. Este es uno de los caminos más apasionantes para descubrir al Señor. Después vayamos a la catequesis. Necesitamos que los catequistas, por ejemplo, si vamos a hablar del Evangelio aplicado a la catequesis de niños o jóvenes, qué interesante darnos cuenta de lo que vamos a ver. Te voy a presentar como 2 cosas así parecidas a la anterior. Vamos a ver los contextos de pobreza, porque ¿cuál es la virtud realmente a la que nos invita el Señor como sus discípulos? A vivir la pobreza evangélica, que es desprendimiento voluntario de lo que somos y tenemos.
¿Cómo se llama esa pobreza en el lenguaje bíblico? Se llama togeia, dice acá, dice togeia. Mira el cursor donde lo coloco. Y nos vamos a apoyar, por supuesto, en el magisterio del Vaticano II, nos vamos a apoyar en la Lumen Gentium. Vamos a darnos cuenta de estos dos elementos de análisis, de ahondar en el texto, cómo le sirve al catequista para que le dé fuerza a lo que va a enseñar. Decía un pedagogo en pastoral infantil, los papás, por ejemplo, no solo deben enseñar grandes virtudes, deben enseñar las mejores virtudes, no solo la generosidad, sino la entrega total de nosotros mismos. ¿Cómo se llama ese desprendimiento y esa entrega total? Una vertiente es la pobreza evangélica, que se llama togeia. Bien, si nosotros entramos del mismo modo que hice con el término mamona, vamos a ver que togeia aparece, dice acá, 22 veces del siguiente modo. Aparecen todas estas citas de la Sagrada Escritura. Aparece en el Antiguo y Nuevo Testamento 22 veces. De esas 22 veces, fíjate lo que voy a recoger. Dice, lo digo así en latín para que te des cuenta. Scitis et in gratiam Domini nostri Jesu Christi, quoniam propter vos eius factus es, ungeset dives, utilius inopiapos divises esetis. Dice, ya conocéis la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo rico se hizo pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. Si nosotros somos discípulos de Jesús, el niño, el joven, qué interesante darnos cuenta que nuestro modelo es Jesús. Y Jesús, ¿a qué nos invita? A seguir sus pasos. Y uno de los pasos más hermosos que hemos visto y que impactan ante tanto materialismo, por ejemplo, son los jóvenes que lo dejan todo por el Señor, profesionales que se juegan todo por el Señor, familias que aprenden a vivir sobriamente aunque tengan muchos recursos materiales. Eso en este tiempo es romper ese mercado mercantilista que solamente busca la lógica de lucro. Cuando uno lo entiende, uno se da cuenta que para ser libres, un paso importante es la pobreza evangélica. Y nosotros aquí en la 2 Corintios 8:9, nosotros tenemos frente a nosotros el modelo más grande que tenemos en la iglesia. No es San Francisco de Asís, no es cualquier otro santo grande en la iglesia, es el mismo Dios hecho hombre. Bien, si nosotros, fíjate bien, el catequista puede buscar de esas 22 citas, puede elegir las que quiera, o invitar a los niños, a los jóvenes a leer. Y es importante la interpretación. Mira como la Lumen Gentium, abordando este tema, dice algunas ideas, entre otras, que te voy a subrayar. Dice, por ejemplo, exhorta así, diga, tengan en sí los mismos sentimientos que tuvo Cristo. Entonces invita a todos los fieles al amor verdadero. Hemos de hacer nuestros los sentimientos mismos de Jesús. Eso ya es interesante. Y dice después, que los discípulos den siempre testimonio de esta caridad y humildad de Cristo imitándola. No es solamente ver a Cristo que ama, no es solamente ver a Cristo que es sencillo, es un ser tan sencillo y tan atrayente en su figura, sino que es de imitar a Jesús. Cuando nosotros imitamos lo que Él hace, es entonces cuando lo seguimos. Y una tercera idea que destaca la Lumen Gentium, dice, al abrazar la pobreza en la libertad de los hijos de Dios y a renunciar a su propia voluntad, nosotros vemos que ese es el testimonio más bonito de la perfección cristiana. Cuando abrazamos libremente el desprendimiento, y eso nos hace como Jesús, y cuando renunciamos a nuestra propia voluntad, ahí no solo renunciamos a lo que tenemos, sino también a nuestros talentos y a nuestra misma libertad que es tan grandiosa. Bien, ahí nosotros hemos visto un guión sobre la pobreza. Si estamos educando en la pobreza, qué interesante darnos cuenta, por ejemplo, este tema. Si a esto le añadimos un recurso digital, ahora te lo voy a poner para que tú te des cuenta cómo es bonito saber usar los recursos digitales ahora, especialmente en el sexto continente de los jóvenes y niños, ellos viven en ese continente,
qué importante es usar uno de estos dos enlaces. Te sugiero dos al hablar de la pobreza. Y mira lo que te voy a presentar. Te voy a presentar este video que es de Bible Project, el proyecto Biblia. Este proyecto es un enlace bonito. Tiene varias cosas interesantes audiovisuales. Entonces aquí, por ejemplo, estos son los recursos que en la catequesis necesitamos usar. No basta que nosotros demos una catequesis así simplemente magistral, como muchos de nosotros los adultos estamos habituados. Es interesante, por ejemplo, el siguiente recurso. Solo voy a ponerte un corto para que tú te des cuenta cómo matizar lo que enseñamos con lo audiovisual. Muy sorprendente estaba iniciando con ellos. Abrió su boca y dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Bueno, Jesús usa esta frase para hablar de una nueva realidad. Desde nuestra perspectiva, vemos un mundo de violencia y corrupción donde los poderosos son quienes definen lo que está bien. Pero para Jesús hay un reino donde reina la generosidad, donde hay justicia y paz. Es un mundo donde el amor tiene la última palabra. Esa realidad quizá esté en los cielos, más allá de nosotros. Exacto. Es la realidad celestial de Dios que puede parecer lejana. Pero Jesús estaba diciendo que el cielo estaba viniendo a la tierra, aquí y ahora, empezando con esta gente. ¡Qué inesperado! Y también... Volviendo entonces a nuestra encuentro virtual, veíamos esta parte de cómo necesitamos, además de la catequesis, he presentado un guión, cómo hacer la catequesis para catequesis de niños, jóvenes o los papás. Qué hermoso sería que los papás asuman su misión de evangelizadores y catequistas y hagan esto con sus hijos. Bien, finalmente vamos a ver la última parte, que es la teología. Y coloco así teología bíblica porque es importante que no haya equívocos, especialmente para los sacerdotes que investigan o los seminaristas o un laico que realmente quiera hacer las cosas bien, con método. Veamos entonces. Si es voy a poner dos vertientes. Hay una teología dogmática y una teología bíblica. El biblista hace teología bíblica. El teólogo dogmático, él usa la Sagrada Escritura como fuente. Vamos entonces a hacer ese primer acercamiento, donde vamos a usar la Sagrada Escritura como fuente. Fíjate el esquema que te pongo para una tesis, por ejemplo, de investigación. Si tú quieres saber usar bien la primera fuente, que es la Sagrada Escritura, vamos a decirlo así, desde el Vaticano II, la Sagrada Escritura es la primera fuente de la investigación teológica. Pero si tú no eres biblista, vas a usar buenos aportes bíblicos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero, el esquema de una tesis puede ser esta: una diacronía sobre los aportes dogmáticos del objeto de estudio. Voy a ponerte un tema de un objeto de estudio trinitario, por ejemplo, Dios creador. ¿Cómo Dios crea el universo? Por ejemplo, el relato de la creación, por ejemplo. Cuando uno mira ese tema, uno puede ir a investigar. Cuando nosotros investigamos, entramos y nos damos cuenta de lo que aparece, nos vamos a dar cuenta que realmente hay muchos aportes en varios idiomas. Es importante que uno recoja, haga un status questionis y lo vea. Pero es importante en un segundo momento que esa parte que se va a estudiar de Dios creador, por ejemplo, se haga un análisis literario. Los diversos acercamientos que hemos visto acá, ¿verdad? El análisis literario es este de acá y los diversos acercamientos estos de acá. Y después se coteje en esta parte de acá para que ese aporte realmente sea católico. No basta que agarre 2 o 3 comentaristas como fuentes, sino que se espera del teólogo también un acercamiento como el que le hemos ofrecido a los laicos bien formados. Esta es un segundo momento. Y después el que va a investigar añade los capítulos oportunos que él crea conveniente, de acuerdo a cuánto logre ver, a cuánto logre descubrir y a cuánto logre fundamentar. Y por supuesto depende del objeto y del método de su tesis de investigación. Eso, por ejemplo, para alguien que no sea biblista. Un sacerdote que quiere hacer, por ejemplo, un doctorado,
pero fundamentando bien bíblicamente lo que va a hacer. Recuérdese, necesita ciertos métodos, al menos la sincronía bien fundamentada. Luego en la teología bíblica, que es para el que ya conoce más los datos, maneja bien el griego, el hebreo, eso es importante para poder hacer una investigación. Vemos primero lo bíblico del objeto, vamos a ver, eso es bonito. Vamos a hacer primero, eso nosotros lo hemos hecho, lo que hemos estudiado en Roma, con los jesuitas hemos vivido esto. Es más recomendable hacer primero un acercamiento sincrónico, que aparece acá, un análisis literario, acercamiento, la tradición, el magisterio, y en un segundo momento hacemos un diálogo diacrónico sobre los diversos aportes bíblicos de muchos autores, donde desmontamos, afirmamos, entramos en diálogo, reconocemos los aportes en los cuales coincidimos y planteamos una tesis, por ejemplo, que vamos a defender a nivel internacional. Esto supone que lo hacemos en varios idiomas, no solamente en español. Y finalmente se añade los capítulos de teología bíblica que emergen. Es teología bíblica. En el primer caso serán aportes dogmáticos. En nuestro caso son cosas hechas desde la teología bíblica. Eso ya es bien específico y más, diríamos, adecuado a lo que nosotros hemos venido estudiando. Bien, aquí te presento el esquema porque esto se supone que es mucho más serio que una catequesis y por supuesto que un estudio solamente personal. El estudio personal ya nos introduce en ese mar que es la Sagrada Escritura. Después la catequesis nos enseña a dar algo bien concreto y para eso hay técnicas de búsqueda y después fundamentarlo, apoyarlo y usar recursos audiovisuales. Y finalmente un tema teológico es algo mucho más grande. Por eso normalmente lo que hemos estudiado en Roma con los jesuitas, en la gregoriana y en el bíblico, al menos se necesitan 4 años de investigación para hacer un aporte realmente de fondo a nivel de teología bíblica. Bien, con esto te he presentado como 3 momentos muy bonitos. Estamos cruzando lo hermenéutico y por supuesto la pastoral bíblica. Hay un momento donde todo eso que se estudia tiene que bajar al corazón. Y eso nosotros lo vamos a ver de modo especial fijándonos en estos elementos de acá. Que en la práctica que tenemos habitualmente nosotros después del encuentro virtual, vamos a darle forma porque necesitamos dialogar, sentarnos, discernir lo que nosotros vamos entendiendo, comprendiendo y haciendo vida. Aquí coloco un poquito, te planteo 2 temas, ¿verdad? Diálogo y contemplación. Necesitamos enriquecernos, escucharnos, aclarar dudas y después orar juntos, porque solamente ese estudio orante es el que realmente a nosotros nos hace entender cómo la pastoral bíblica va alimentando lo más profundo de nuestro ser. Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Estás